Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. Puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, pastor, tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor, tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos,
Usa mis manos, Señor. 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 Dice la palabra de Dios: he sido joven y he envejecido, y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Realmente es una bendición poder ver que pasan los años, que vienen las canas, que nos vamos poniendo más viejos, pero que estamos trabajando en la obra del Señor, que tenemos un compromiso con Él, de encontrarnos, de poder compartir de su palabra, de poder escuchar de su palabra. Y es una cita que hacemos a una hora para encontrarnos con Dios, y eso nos pone en perspectiva de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por el Señor y de cuánto nosotros respetamos ese tiempo para Dios, ese momento para Dios, ese poquito instante para Dios. Muchas veces tenemos una cita de trabajo y llegamos súper puntuales, y para la cita con Dios, que tiene que ser algo principal en nuestras vidas, y poder decir, usa mis manos, Señor, usa lo que me has enseñado, usa mi tiempo, porque realmente eso es lo que Dios dispuso. Fácil hubiese sido para Dios dejar ángeles que hicieran la obra del Evangelio, porque los ángeles solo obedecen a Dios, solo fueron creados para la obediencia completa de Dios y el servicio 24/7 para Dios. Pero no, el Señor decidió que quedara sobre nuestras cargas, quedara el peso del Evangelio. Por eso es siempre lindo poder ver que van pasando los años, que van saliendo las arrugas, que van saliendo nuestras canas, nuestras manos se van arrugando, y poder decir un poquito de mi vida le he dedicado a Dios cada día, un poquito de mi tiempo se lo he dedicado a Dios cada día, porque Él me dedicó todo. Él me dedicó todo, y la única forma que tengo de retribuirle es ser esclavo de su amor y de su misericordia. Bienvenidos, hermanos, la paz de Dios para todos. Estamos una noche más de miércoles acá desde Maryland, Estados Unidos. Les saludamos desde Casa de Oración. Saludamos a nuestros hermanos. Sé que Claudia y Mario no se podían conectar, no les entraba en la internet. Mi papá en Argentina, que hace calor, y Gerardo allá en Nicaragua, que seguramente también debe estar haciendo un poco de calor, y acá estamos bien frío. Está pronosticado la primera nieve esta noche, y aquí estamos compartiendo este hermoso tema que comenzó ayer mi hermano Osman y que hoy va a continuar la segunda parte. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea llegando sobre la vida de mi hermano Osman, que tú lo llamaste, Señor, para que pueda Él hablarnos de tu palabra, de tus negocios, a través de la palabra de Dios. Precisamente siempre nos ha dado testimonio Osman de cómo Dios le cambió su carácter, el carácter piadoso, de ser un hombre impulsivo, un hombre que
podía reaccionar. Ahora todos le conocemos como un hombre manso, que Dios ha transformado y que ha cambiado su vida. Y permítele, Señor, que Él pueda hablarnos a través de la palabra, de su experiencia y de tu amor para con Él, y que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo a través de tu palabra. Muchas veces, mucha gente dice, háblame, Señor, y simplemente hay que abrir la Biblia y Dios nos hablará. Hermano Osma, buenas noches, bendiciones. ¿Se escucha bien el audio? Porque me parece que tengo la computadora media lenta. Amén, pastor. Sí. Amén. No, sí se escucha bien. Gloria a Dios. Ah, bien, le damos gracias al Señor por esta noche. Sí. ¿Quitaste? Tienen problema con el audio. ¿Me escuchan, verdad, hermanos? Hoy sí. Sí, te escuchamos bien. Pero se escucha. Es que yo me escucho doble cuando hablo, se regresa. Sí, sí se está escuchando doble, hermano. ¿Verdad? Sí. Okay. Vamos a probar ahorita. Ahora Pero sí. ya no más. Ya no. Sí, hoy sí, ¿verdad? Ahora sí está bien. Excelente, hermano. Ajá. Ok, bendiciones, hermanos, a la paz de Dios con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor una vez más por permitirnos estar aquí. Comentaba con mi esposa que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es tan viva que nos enseña tanto, hay tanta profundidad en ella, tanta revelación en ella, tanta misericordia en ella, tanta bondad, tanto amor, que podemos descansar confiadamente y poner nuestro corazón ciegamente en ella, ser dirigidos por la palabra de Dios. Es tan maravilloso cada día aprender un poco más, y le damos gracias al Señor por esta noche. Vamos a continuar. Como bien oraba el pastor, ¿verdad? Que el Espíritu Santo me dé palabra a mí y que el Espíritu Santo le dé discernimiento a usted, que pueda escuchar con atención esta palabra. Que Dios habla a nuestros corazones. Aquí dice en Juan capítulo 16, 13, dice que el Espíritu Santo, dice, cumple una función trascendental, pues mientras el creyente oye la enseñanza, el Espíritu Santo es quien guía a toda la verdad. El Espíritu Santo, dice la palabra, que nos guía a toda la verdad. Y el Espíritu Santo da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo se encarga de glorificar a Jesucristo, entendiendo de que el Espíritu Santo es Dios, entendiendo de que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Y esta noche le damos gracias al Señor. Ayúdame, Padre, a poder expresar, a poder compartir esta clase. Y estamos en la clase número 10, la segunda parte. El título es El carácter piadoso del nuevo hombre. Y ayer estuvimos aprendiendo, hermanos, los rasgos característicos, ¿verdad? De la vida de un hombre que no conoce a Dios. De un hombre que no quiere conocer a Dios, no quiere saber nada de Dios. Leíamos que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Sin propósitos, vacíos. Tienen el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Un entendimiento en oscuridad. También aprendíamos de que tienen el corazón duro, ¿verdad? Y yo hablaba de la palabra duro cuando decía ahí, Pablo expresaba esta palabra, un corazón encallecido, un corazón cubierto de una coraza donde no le brilla la luz y no penetra la luz. Y también aprendíamos de que
profesando ser sabios, ¿verdad? Cuando leemos en Romanos capítulo 1, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, ellos creen que son sabios, pero son necios. Están ciegos espiritualmente. Aman lo que les hace daño, dice el pastor Sugel Michel. Aman lo que les hace daño. Es incoherente, ¿verdad, hermano? ¿Usted amaría algo que le hace daño? ¿Verdad que no? No. Pero cuando nosotros vivíamos en el mundo, alejados de Cristo, enemigos de Dios, apartados de toda la verdad, de todo el conocimiento de su palabra, así amábamos lo que nos hacía daño. ¿Y qué hace el pecado? Dice que la paga del pecado es muerte y destrucción. Así que ayer aprendíamos eso en Efesios capítulo 4 del versículo 17 al 19 y hoy vamos a continuar nuestra clase en el versículo 20 de Efesios 4, porque todo esto, hermano, que estuvimos viendo ayer es a modo de contraste para que nosotros, como dice aquí el libro, para que aprendamos cuál es la conducta ideal de los hijos de Dios y saber la diferencia de la manera como actúan los paganos, como veíamos ayer, y cuál es la conducta ideal del cristiano, el carácter del cristiano, lo que requiere Dios de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Así que vamos a ir rápidamente al versículo 20. Dice la palabra de Dios en Efesios 4. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Noten lo que Pablo describe aquí en este texto. Él dice que habían aprendido, no dice que habían aprendido acerca de Cristo, dice que habían aprendido a Cristo. Habían aprendido a Cristo, y hay una diferencia enorme entre aprender una lección, entre aprender algo y conocer a una persona. Por eso es importante cómo leemos las escrituras. Cuando dice aprendieron a Cristo, el cristianismo no consiste en conocer y abrazar un conjunto de ideas y un conjunto de doctrinas, aunque entendemos que todo eso está incluido ahí también. Pero esto es lo que realmente, en qué consiste el cristianismo, hermano. Esto, miren, es en abrazar, conocer, confiar, seguir y amar a una persona. ¿Cuál es esa persona? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Es confiar en Él, es amar a Él, obedecerle a Él, someternos a Él, a su palabra, a su voluntad. En eso consiste el cristianismo. Es algo tan profundo que nos ha llevado a una transformación, no una transformación exterior, si bien eso está incluido también, pero nos ha llevado a una transformación espiritual, como leíamos ayer. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora ha llevado a una transformación espiritual donde tenemos vida y alcanza las partes más profundas de nuestra personalidad. Se ha operado un cambio en lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué decíamos ayer en lo más profundo de nuestro ser? El corazón. El corazón. Todos esos cambios, hermanos, toda esa transformación tiene que manifestarse en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida, donde quiera que vayamos nosotros, donde quiera que estemos, tiene que haber algo diferente. Tenemos que dar testimonio de que hay algo diferente en nosotros. Y la diferencia es de que el Espíritu Santo habita en nosotros. El cristiano
tiene que reflejar una luz muy, cuando leemos en Éxodo, ¿verdad? Como Moisés cuando descendió de la montaña, ¿verdad? Cómo le brillaba el rostro, dice, ¿verdad? Y el cristiano tiene que ser así. Tiene que haber algo de diferente, tiene que ser diferente en su manera de vivir. Vamos al versículo 20-21, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él. Cuando el evangelio es predicado fielmente y la palabra de Dios es expuesta con precisión, ¿quién habla, hermanos? ¿Quién está hablando? Cuando la palabra es expuesta con fidelidad, ¿quién está hablando? Es Dios mismo, ¿verdad? Hablando, es Cristo mismo hablando. Por eso es que cuando leemos, aquí en el libro está un pasaje bíblico en Jeremías capítulo 15, el versículo 19 dice así: por lo tanto, así dijo Jehová, si te convirtieras, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, le dice el profeta Jeremías, serás como mi boca. Así que cualquier hermano que exponga la palabra de Dios con fidelidad, sin quitarle ni añadirle, como dicen las escrituras, es Dios mismo hablando a través de esa persona. Es Dios mismo queriendo comunicarnos algo. Y yo un día le comentaba a mi esposa esto y ella se queda así, ¿verdad? Pensando si yo lo que le estoy diciendo ella queda sacando sus deducciones. Yo le decía que es una falta muy grave. Una falta muy grave cuando alguien que se dice ser cristiano deja de ir un domingo a la iglesia. Deja de ir un domingo a la iglesia. Yo le decía que eso se considera pecado. Le digo, al menos que tenga una razón muy grande, justificable, y no delante del hombre, una razón justificable delante de Dios. Y ella se quedaba así, ¿verdad? Pero nosotros debemos entender algo por las escrituras, no por lo que le diga el hermano Osman, no por lo que le diga el pastor Luis Yenko, no por lo que le diga el hermano Mario, la hermana Claudia, o sea, no, por las escrituras. Dice, la palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Primeramente. Entonces, si nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y tenemos una nueva naturaleza, por lo tanto, nuestro anhelo siempre es buscar a Dios, siempre es estar con Dios, siempre es estar en la presencia de Dios. Así que yo le decía eso, si no hay una razón justificable para que te justifique que no fuiste un domingo a la iglesia, le digo, para mí es considerado un pecado así, pero como le digo, cada quien puede tener su criterio. Yo lo único que siempre voy tratando de establecer mi vida es conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque como leíamos aquí, es Cristo mismo quien habla a la iglesia a través del siervo que instituyó como predicador. Nuestro pastor no lo llamó el hombre, lo llamó Dios. Por lo tanto, él está ahí porque lo llamó Dios. Y por lo tanto, cuando él expone fielmente la palabra de Dios, es Dios hablando a través de él. Él únicamente es un instrumento usado por Dios. Por lo tanto, existe un abismo de diferencia entre una persona mundana y una persona que es, por las escrituras también, hermanos, considerado a un ciudadano del reino de los cielos, ¿verdad?
Así dice la palabra de que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, podemos reclamar nuestros derechos, ¿verdad? Somos hijos de Dios, ciudadanos del reino, pero también tenemos nuestras obligaciones y eso siempre tiene que ir en compatibilidad. Santiago dice algo importante en su carta, dice que si alguno ama al mundo, se constituye un enemigo de Dios. Así que no hay dos versiones del cristianismo. ¿Tú eres amigo de Dios o tú eres enemigo de Dios? Si tú amas al mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? Si tú amas al mundo, eres enemigo de Dios. Te constituyes enemigo de Dios. ¿Y qué pasa? Vas camino a la condenación. A veces es duro expresar estas palabras. A veces es duro porque tenemos familiares, tenemos nuestros padres, tenemos nuestros hermanos, tenemos nuestros abuelos, tenemos nuestros primos que no conocen de Dios y que no quieren de Dios. Usted una y otra vez le ha hablado acerca de la palabra, pero ellos no quieren nada de Dios. Y es duro poder expresar estas palabras, pero como les digo, no son palabras mías, es la palabra de Dios. Aquel que ama al mundo se constituye un enemigo de Dios. Por eso es incompatible de que un cristiano tenga relación con el mundo, de que sea aceptado por el mundo. Algo anda muy mal cuando aquel cristiano tiene eso, que comparte tantas cosas con el que está más apegado con los mundanos que con sus propios hermanos. Algo no está bien, no está bien. El apóstol Juan dice esto: si alguno ama al mundo, otra vez, ¿verdad? Pero hoy no es Santiago, sino que es el apóstol Juan. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿El Padre quién? Dios. Dios no está en él. Y John MacArthur expresa estas palabras al respecto de esto. Él dice: los caminos de Dios son incompatibles. Dice: la idea promovida por algunos que claman ser evangélicos, o sea, que se dicen ser cristianos, de que un cristiano no tiene que dejar nada ni cambiar nada. Lo que yo les decía ayer, que si usted va a la iglesia y no se le demanda un cambio, no por quien esté allí predicando, sino por las escrituras. John MacArthur dice, claman ser evangélicos, de que un cristiano no tiene que dejar nada ni cambiar nada para ser un discípulo de Cristo, es nada menos que diabólica. Esta idea es diabólica, dice el pastor John MacArthur. Cuando tú vives tu vida como tú quieres, sigues viviendo en tu vana manera de vivir, el viejo hombre actúa más que el nuevo hombre que supuestamente tú reclamas ser. Hermanos, esta noción de pervertir la gracia de Dios y de proteger el evangelio no hace otra cosa que enviar muchas personas confiadamente al camino ancho. ¿Y cuál es ese camino ancho? Que Jesús lo describe correctamente. Es un camino a la destrucción. Un camino a la destrucción, un camino a la condenación eterna, expresada de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Así que si una persona reclama ser hijo de Dios, por lo tanto tiene que haber un cambio en su manera de vivir. Como vamos a ir leyendo vamos al versículo 22. Voy a ir un poco rápido, pero tampoco quiero que pasemos sin comprender nada, ¿verdad, hermano? Lo importante es de que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Si no termino este estudio, habrá otro tiempo para terminarlo, para aprender, pero lo importante es lo que el Espíritu Santo quiere hablar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiere que aprendamos hoy en día? Vamos al versículo 22.
Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Despojaos. El libro dice aquí en despojaos, dice lo que significa. En el original griego es el término apoktissemi, que significa poner lejos, separar, alejar, dejar, desechar. Alejar, dejar, desechar. Es lo que significa despojar, alejar, desechar. O sea, vamos a usar esta palabra, desechar, porque eso es lo que requiere quien dice despojado del viejo hombre, desechen el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra viciado es la palabra griega feiseiro, y tiene la connotación de languidecer, consumirse, secarse, arruinarse, depravar, corromper, destruir, extraviar. Este viejo hombre dice que está corrompido, está seco, está arruinado. Por lo tanto, el viejo hombre, hay que despojarse del viejo hombre, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tres cosas: despojados, renovados, vestidos, que en realidad son tres cosas que ya Cristo hizo por nosotros. Ya Cristo hizo por nosotros. Eso ya lo hizo Él, pero como vamos a ir aprendiendo, es un proceso en nuestra vida como cristiano. Pero si en la persona no existe un cambio y en vez de ir para adelante va para atrás como el cangrejo, algo no está bien, algo no está bien. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo hizo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo cuando nos limpió y nos lavó? Bueno, en primer lugar, nos libertó de la esclavitud del pecado. Nos libertó de la esclavitud del pecado, de tal manera que ahora podemos despojarnos del patrón de vida que antes seguíamos. Como dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, y lo que el texto dice, despójate del viejo hombre que está viciado con sus deseos pecaminosos, que está viciado, que solo quiere hacer lo malo, que solo quiere rebelarse contra Dios. Despójate de ese viejo hombre. Y eso es todo lo que nosotros éramos. Nosotros, antes de ser regenerados, éramos ese viejo hombre que estaba en rebelión con Dios. Era enemigo de Dios. Nos constituíamos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque amábamos más al mundo. Estábamos en el mundo y nos deleitábamos pecando contra Dios, pecando contra nuestro prójimo. Dice Pablo, está viciado conforme a los deseos engañosos. Así que con este viejo hombre ya no hay nada que hacer, hermanos. Este viejo hombre no se regenera. No se regenera. Hay que echarlo fuera. Hay que, como dice aquí, la palabra dice, hay que ponerlo lejos. Hay que ponerlo lejos, lejos. Dice, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 6, dice que este viejo hombre, que antes éramos nosotros, ¿verdad? Antes de ser regenerados por el Espíritu Santo, éramos este viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Dice Romanos 6 que este viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ahí lo tiene el pastor. Romanos 6, capítulo 6. Dice que este viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en el momento de la conversión. En el momento de que nosotros fuimos regenerados por el poder del Espíritu Santo, este viejo hombre fue crucificado. Fue crucificado en la cruz en el sentido de que ya fue destronado. En el sentido de que ya no reina en nuestros corazones, ya no nos gobierna a su antojo. El poder que el pecado tenía sobre nosotros fue destruido, anulado de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. El pecado que era nuestro
que era nuestro, podríamos decirlo así, nuestro jefe, quien nos mandaba, quien nos traía de aquí para allá, ya fue destronado. Ya fue destronado porque dice que fue crucificado juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. Así que tenemos que desecharlo, sacarlo fuera. El viejo hombre no sirve para nada. No sirve para nada. Pero Pablo también dice que este viejo hombre, cuando habla aquí en Romanos capítulo 6, dice que este viejo hombre ya no tiene autoridad. Ya no tiene autoridad, ya no puede obligarnos a ir de aquí para allá y por lo tanto, como dice como dice aquí en el libro, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que despojaros del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos. ¿Qué deseos pecaminosos? Un viejo hombre que solamente busca agredir la santidad de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que desecharnos de ese viejo hombre. En el Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13, ahí adelantito, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, el pecado era un rey que estaba posicionado en ese viejo hombre. Pero nosotros ya no somos ese viejo hombre. Ya somos una nueva criatura. Una nueva criatura criado según Dios en la santidad y la verdad y la justicia. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Nosotros presentábamos nuestro cuerpo para hacer lo malo, para pecar. Y aquí Pablo nos está diciendo que dice que ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hemos sido libertados ahora. Debemos vivir como hombres libres. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que nos quiere transmitir. Eso es lo que quiere transmitir la idea del texto, de que vivamos como lo que somos. Hombres libres, mujeres libres. Por eso nos manda a despojarnos del viejo hombre. Nos manda a despojarnos del viejo hombre. Ese es el corazón de la verdadera doctrina de la libertad cristiana, ¿verdad? De que vivamos como lo que somos, libres en Cristo, libres de la esclavitud del pecado. Él ya no reina más en nuestros corazones. Ahora quien reina es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar a ese viejo hombre a un lado y vestirnos del nuevo hombre. Ahora, eso de la libertad cristiana no significa que yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Muchos malinterpretan eso de que, bueno, somos libres en Cristo y yo hago lo que yo quiera, no violo los mandamientos de Dios, nadie puede decirme nada, yo puedo ir el domingo a la iglesia si quiero o no quiero, si tengo ganas o no ganas, no guardo el día del Señor, porque soy libre en Cristo. No. Eso no es libertad cristiana, eso en realidad es una esclavitud. La verdadera libertad cristiana es que Cristo nos hizo libre. ¿Para qué? Para que ahora podamos obedecer a Dios. Para eso nos hizo libre Cristo. Para poder obedecer a Dios. Para poder obedecer sus mandamientos. Para poder guardar el día de reposo. Para poder ir a la iglesia con gusto, con gozo en nuestros corazones, porque vamos a adorar al Rey, ¿verdad? Así que esa es la verdadera libertad cristiana. Versículo 23, vamos al versículo 23 de Efesios.
Dice, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y esa frase del espíritu de nuestra mente es una referencia al centro mismo de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento, de nuestras creencias, de nuestras motivaciones, de nuestras creencias y motivaciones, hermanos. Yo no sé qué creía usted antes de venir a Cristo. No sé qué es lo que seguía, qué es lo que profesaba, qué religión profesaba, o sea, quién era su Dios. Como leíamos, como estudiamos ayer, los griegos tenían muchos dioses, eran pero tan idólatras que tenían un Dios para cada cosa. Ahora dice que nosotros nos debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, ¿verdad? Las creencias, ahora solo por fe creemos en Cristo, seguimos a Cristo, obedecemos a Cristo, amamos a Cristo. Y también nuestras motivaciones, ¿verdad? Nuestras motivaciones es algo importante, nuestras motivaciones. ¿Qué nos motiva a venir a la iglesia? ¿Qué nos motiva a hacer esto? Por eso es importante el texto, dice renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Si yo digo que soy un cristiano, tiene que haber un cambio radical en mi interior, un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de ver las cosas, porque antes yo estaba ciego, no veía, espiritualmente estaba ciego y veía las cosas de una manera, pero ahora en Cristo que nos ha brillado la luz, nuestra manera de ver las cosas es diferente. Así que esto, hermanos, es algo que se va dando paso a paso. Algunos van aprendiendo más rápido que otros. Hay más entendimiento de la palabra de Dios en unos que en otros. Es un proceso, por eso es que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A medida que recibimos la luz de la palabra de Dios, nuestro entendimiento es renovado. Vemos las cosas de manera diferente. Se hace cada vez más evidente, hermanos, que somos una nueva criatura. Pero ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el medio para que nosotros se vaya renovando ese entendimiento? Para que pueda ser renovado el espíritu de nuestra mente. ¿Cuál creen que ustedes que es el medio? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es importante que lo aprendamos. La palabra de Dios, nosotros leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene y lleva esa gran verdad hasta lo más profundo de nuestro ser, para que nosotros la entendamos y para que nosotros podamos vivir conforme a ella. Así que la luz de la palabra de Dios hace que nosotros cada día haga más evidencia de que somos hijos de Dios, de que nos hemos despojado de ese viejo hombre y hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente. Versículo 24, vamos al versículo 24, dice, y vestidos del nuevo hombre, ¿verdad? Vestidos del nuevo hombre. Este proceso de renovación nos vamos vistiendo del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. Nos hemos vestido del nuevo hombre. Eso es lo que el texto dice, que ya hemos sido vestidos ahora. ¿Usted ha tomado esa nueva vestidura? Si usted tiene ¿cómo le llaman? Una mudada le decimos nosotros, pero una pieza de ropa, ¿verdad? Muy viejita.
y alguien le trae algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo, algo lindo. Y usted no va a querer seguir poniéndose esa ropa viejita que ya está toda con hoyos, desgastada, ¿verdad? Usted va a querer usar la ropa nueva, una ropa que bonita, que usted va a querer vestirse con esa ropa, ¿verdad? Usted no va a querer la ropa vieja. Y la idea es esa, hermanos, de que nosotros ya no queremos ese viejo hombre que estaba en nosotros. Ese viejo hombre solamente nos causaba daño y nos llevaba camino a la destrucción. Ahora, dice el versículo 24, dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad, la justicia y la santidad de la verdad. Así que vistámonos de ese nuevo hombre. Cristo nos ha dado esas nuevas vestiduras para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade a Él. Una vida que le agrade a Él. Colosenses 3:10 dice, por lo tanto, este nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tengo la certeza, tengo la seguridad por las promesas que ha hecho Cristo de que llegaremos al conocimiento pleno. Llegaremos al conocimiento pleno, hermanos. Es un proceso paso a paso vivimos cada día de nuestra vida en un buscar de Dios, en un buscar de la palabra, en un buscar de la verdad, renovando nuestra mente por la palabra de Dios, desechando el viejo hombre, vistiéndonos del nuevo hombre, que es criado según Dios en su justicia y en su santidad y en su verdad. Así que debemos vivir a la luz de esa palabra, a la luz de lo que fuimos llamados. Vamos a ir al versículo 25, porque el apóstol Pablo no se limita. Esta es una declaración general, lo que estuvimos viendo ahorita, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo lo lleva a implicación más detallada, ¿verdad? Más prácticas. Y en el versículo 25 comienza diciendo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Desechando la mentira, hablad verdad. En vista de lo que Cristo mismo ha hecho en nosotros, iluminando nuestro entendimiento, ¿verdad? Iluminando nuestro entendimiento y transformando nuestro ser interior, ahora vivimos en consecuencia de la naturaleza impartida, la naturaleza nueva. Y este es el objetivo. Ese es el objetivo número 3, hermanos, del libro. Cuando ayer que comenzaba le leía los 3 objetivos. Y leíamos. Primer objetivo, definir qué significa vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Y vestirse del nuevo hombre creado según Dios es dejar todo lo que nosotros éramos. Todo lo que agredía a su santidad. Y el segundo objetivo era interiorizar la actitud que amerita la renovación que Cristo ha hecho en nosotros, ¿verdad? Tenemos que, por la palabra, renovamos nuestra mente y nos despojamos de ese viejo hombre y hoy podemos obedecer a Cristo, podemos seguir a Cristo. Y la tercera, que es lo que vamos a empezar a ver ahorita del versículo 25, dice,
formular la conducta que es consecuente con la vida cristiana. Dice, los hábitos pecaminosos que antes nos caracterizaban deben ser sujetados y desechados. Sujetados y desechados. Debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, despojarnos de algo para vestirnos de otra cosa, como hemos estado aprendiendo. Y por eso Pablo nos va a explicar en detalle cada una de estas cosas prácticas de la vida diaria. Dice el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad. La palabra que Reina Valera traduce como mentira es la palabra pseudo, término que ha pasado del griego al idioma español con el mismo significado, no ha cambiado en nada. Esto en el griego y en el español es lo mismo, falsedad, mentira. Dice, desechando la falsedad, desechando la mentira. La falsedad, ¿qué es la falsedad? Es una distorsión de las cosas. ¿Con qué propósito? Hechas con el propósito de engañar. Con el propósito de engañar. Hermanos, si este es el pecado, es un pecado que caracteriza al hombre no regenerado, ¿verdad? Al hombre no regenerado, al hombre que no conoce de Dios, para él es fácil mentir. Para él es fácil engañar. Ahora bien, como les decía, toda esta enseñanza que hemos estado trayendo es en contraste, cómo nosotros debemos vivir. Debemos vivir también de esa manera, mintiendo, viviendo falsamente nuestra vida cristiana. No. Salmo 58, versículo 3 dice, hablando de los hombres que no conocen de Dios. Se apartaron los impíos ¿desde dónde? Desde la matriz. Salmo 58, 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Hablando mentiras desde que nacieron. Eso es lo que caracteriza al hombre sin Dios. Es un mentiroso por naturaleza. Pero teóricamente, si usted le pregunta, ellos exaltan la verdad. Ellos y condenan la mentira. No, eso está mal. Mentir está mal. Eso va en contra de los principios. Va en contra de nuestros principios, mentir. ¿Verdad? Porque teóricamente, por eso, hermanos, es importante. Todo lo que nosotros aprendemos, tenemos que llevarlo a la práctica. Porque, como les digo, teóricamente ellos exaltan la verdad y condenan la mentira. Pero cuando hay beneficios que obtener, cuando hay algún problema que evadir, ¿verdad? Si hay un beneficio, bueno, si me conviene, una mentirita, no pasa nada. Miento porque me conviene. Entonces, ellos teóricamente exaltan la verdad y condenan la mentira, pero si les conviene, mienten. Si se trata de evadir algo, de quitarse alguna responsabilidad, mienten y ya no le llaman una mentira. Bueno, así es que yo soy más inteligente que él, yo soy más astuto que él, ¿verdad? Busqué una salida mejor y no, ya no le llaman mentira, le llaman astucia, le llaman inteligencia. Cambian la palabra mentira por inteligencia, por astucia. Y sigue siendo mentira. Y bueno, vamos a hablar desde que la perspectiva de que éramos un viejo hombre. Nos acostumbramos a mentir y a justificar nuestras mentiras, ¿verdad? Eso es muy común, justificar nuestras mentiras. Y las clasificamos, tenemos clasificaciones para ellas. Una mentira piadosa, no es una mentira piadosa, no pasa nada. Es una mentirita blanca, no, es una mentirita blanca, no pasa nada. Es una mentirita, es una mentirota, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo, el hombre sin Dios, no contempla la verdad como
como un valor absoluto. Ellos, en el momento de que les convenga mentir, van a mentir. Van a mentir. Así es el hombre sin Dios. Ya sea que mientan franca o abiertamente o sutilmente, distorsionamos la verdad, un poquito aquí, otro poquito allá, de modo que el resultado final es una mezcla de verdad y de error, que se convierte en una mentira, porque ya cuando algo ya está mezclado con un error, ya no es una verdad, ya es una mentira. Pero este comportamiento es incompatible con el nuevo hombre, criado según Dios, lo que leíamos, en la verdadera justicia y santidad. La naturaleza que el Espíritu Santo imparte en la conversión tiene a nuestro Dios como patrón y modelo. ¿Y qué es nuestro Dios? ¿Cuál es uno de sus atributos? Él es veraz. Dice en Números capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Nuestro Dios es veraz. Él no puede mentir. Está en su naturaleza no mentir. Dice que Él no es hombre para que mienta. Y el Salmo 111, 7 dice: la obra de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. La obra de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Es allí precisamente donde radica la importancia de la verdad. La mentira es una contradicción de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios es. Es una contradicción. Además, que por otro lado la palabra de Dios enseña que ¿quién es el padre de mentiras? Satanás, el diablo, dice ahí la hermana, ¿verdad? El diablo. Él es el padre de mentiras. Y por medio de la mentira, él promueve su reino. ¿Un reino de qué? De muerte, un reino de destrucción. Eso es lo que él promueve. Hermanos, así como la verdad emana de Dios, o sea, la verdad sale de Dios, así también la mentira emana del diablo. Toda mentira viene del diablo, que es el padre de mentiras. Por eso Jesucristo, hablando de Satanás, en Juan capítulo 8, versículo 44, dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la naturaleza de Satanás, mentiroso. Así como la naturaleza de nuestro Dios es veraz, la naturaleza del diablo es mentiroso, es homicida. Desde el comienzo mismo de la historia humana, él siempre ha querido hundir y destruir al hombre, tanto física como espiritualmente. Y el arma que usa para lograr lo que es la mentira, el engaño. Así fue como sedujo a Eva, con el engaño, con la mentira, porque él es el padre de mentira. Todo lo que él habla, todo lo que él promueve es una ilusión. Es una ilusión, hermanos. Esto es, cuando hablamos de ilusión, es algo, ¿verdad? Algo pasajero, ¿verdad? Algo efímero, algo que pasó, es como un relámpago, y eso es lo que Satanás es, eso, lo que él hace es una ilusión, es un engaño para llevar a la destrucción. Por eso la mentira, hermanos, no tiene cabida en el pueblo de Dios, porque Dios odia la mentira. Y el carácter del verdadero cristiano tiene que ser veraz, y eso incluye todo tipo de mentiras, sea franca, sea una mentira abierta. También incluye la exageración, también incluye las promesas que no podemos cumplir, también incluye que usemos, ¿cómo le llamaban ustedes cuando hacían exámenes? ¿Usaban eso?
porque muchos lo usábamos. Nosotros le llamamos acordeón. Acordeón, usábamos los papelitos, se pintaban la mano, tantas formas. También eso es mentira. También eso es mentira, está fuera de la verdad. También es mentira es que nosotros pongamos falsa información en nuestros impuestos cuando hacemos nuestros taxes. Eso también incluye, eso también está ahí, eso es mentira, eso es hacer trampa, si usamos esta palabra trampa, ¿verdad? Todas esas son formas de mentira y no tienen cabida, hermanos. Repito nuevamente, eso no tiene cabida en el pueblo de Dios. Los hijos de Dios, si decimos que vivimos para Dios y nuestro Dios es veraz, de él emana toda fuente de verdad. Por lo tanto, el verdadero cristiano tiene que vivir bajo esa palabra, creyendo de que, entendiendo de que nuestro Dios odia la mentira. Odia la mentira. Dice Apocalipsis 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Está dando una lista y podríamos decir, bueno, yo nunca he sido un incrédulo, abominable, no he sido homicida, no he sido fornicario, tampoco he sido hechicero, podríamos decir, no he sido idólatra. Pero él dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y es la muerte segunda. Traducida en otras palabras, que es el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Los mentirosos, y podemos decir, bueno, como les decía anteriormente, no, es una mentirita, no pasa nada. La mentira es incompatible con la vida cristiana y no debe tener lugar en la iglesia del Señor. Por eso dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Y aunque, hermano, aquí la palabra prójimo, nosotros usamos la palabra prójimo muy amplia, ¿verdad? Pero lo que Pablo está queriéndonos enseñar aquí es de que esta palabra prójimo es para referirse a la iglesia, ¿verdad? Refiriéndose en cuanto a la iglesia. Si bien nosotros debemos ser veraces con todo el mundo, ¿va? No, bueno, yo solo no voy a ser mentiroso con mis hermanos, pero afuera sí voy a ser mentiroso. No, nosotros debemos ser veraces con todo el mundo. Pero el texto se enfoca con los hermanos, ¿verdad? Así que, porque él dice, ¿va? Porque si somos miembros, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Somos miembros los unos con los otros. Somos un solo cuerpo, unidos por el mismo espíritu, ¿verdad? Unidos por el mismo espíritu. Así que para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, las señales que les voy a poner un ejemplo aquí. Les voy a leer este ejemplo que yo escribí. Y ustedes me dicen si aplica o no aplica a lo que Pablo quiere enseñarnos. ¿Qué pasaría si de repente mi cerebro comienza a enviar información engañosa? ¿Verdad? Porque es un mismo cuerpo, ¿verdad? Mi cabeza, mi cerebro, mis manos, mis pies, todo es un mismo cuerpo. Ahora, ¿qué pasaría si mi cerebro empieza a mandar información engañosa a mis ojos, que son parte de mi cuerpo? ¿Verdad? Ok, y yo vamos a ver, voy a ponerlo a mi hermano Mario de ejemplo, ¿verdad? Ok, su cerebro le empezó a mandar información engañosa, ¿verdad? Y usted va por la carretera, ¿verdad? Manejando tranquilamente.
y a un lado, a su mano izquierda, está la curva, y a su mano derecha hay un precipicio, ¿verdad? Pero su cerebro le mandó una información engañosa. Le mandó la información que a su derecha está la curva y a la izquierda está el precipicio, ¿verdad? ¿Qué pasaría si su cerebro le mandó una información que no es la correcta? Ocurriría algo fatal, ¿verdad? Algo muy grave. Pues eso es lo que Pablo quiere enseñarnos aquí. Que para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, las señales que un órgano envía al otro deben ser adecuadas y deben estar bien sincronizadas. Pues lo mismo debe ser en la iglesia, hermanos, porque somos un mismo cuerpo, un mismo cuerpo. Por eso no puede ser aceptada la mentira, la falsedad en la iglesia. Dice, siguiendo la verdad, Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. Muchas veces decimos, bueno, debemos amarnos unos con otros. Sí, pero ¿qué pasa con la mentira? Tal vez minimizamos un poco estas palabras, pero no puede estar, dice, ¿cómo crece la iglesia? Siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor, no la verdad sin el amor, no la verdad sin el amor, ni el amor sin la verdad. Ambas cosas deben funcionar juntas para que el cuerpo de Cristo pueda crecer. La verdad y el amor. Por lo tanto, debemos despojarnos de la mentira. Debemos vestirnos ¿de qué? De la verdad. Nuestro Dios es veraz. Por lo tanto, Pablo está diciendo aquí que debemos despojarnos de la mentira. De la mentira. Todo cristiano debe ser reconocido por ser un hombre veraz, honesto y confiable. A ninguno que sea mentiroso, que sea falso, se le va a confiar nada. Por lo tanto, Pablo está diciéndonos que debemos despojarnos de la mentira, ¿verdad? Si ese es el caso que pueda existir, que alguien esté pasando, esté con ese pecado de mentira. Bueno, en segundo lugar, Pablo nos dice en el texto que también debemos despojarnos de la ira pecaminosa y vestirnos de la ira justa. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. ¿Verdad? Es obvio que este texto, en este texto no encontramos ninguna prohibición a la ira, ¿verdad? Una prohibición absoluta a la ira, ¿verdad? ¿O usted qué piensa, hermano? ¿Que no debemos airarnos? El texto dice, airaos, pero no pequéis. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermana Claudia, dígame. Sí, pues yo veo que el Señor nos dice como que podemos como molestarnos, pero no dejar que ese enojo, esa ira fluya, suelta, pues, y que dure mucho y que tome como control de uno y de las acciones de uno. Como que si uno se enoja o si tiene una ira, pues como dice el airaos, pero no pequéis. Entonces si tiene esa ira, pues mejor llevarla al Señor o así, pero no dejar que esa ira siga corriendo y haga estragos y que lo pueda llevar a pecar. Bueno, lo veo yo así. Amén. Y correctamente, y Pablo nos va a enseñar cómo debemos tomar esta palabra, porque él dice airaos, pero no pequéis. Él no nos dice que no debemos airarnos bajo ninguna circunstancia. Más bien Pablo está presuponiendo que muchas veces o algunas veces nos vamos a airar, ¿verdad? ¿Por qué? Dice en Salmo 7:11, dice que Dios está airado contra el impío todos los días, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, bueno, dirá usted, bueno, ese es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice en Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Dios es amor, pero Dios es santo y justo. Por causa de su santidad y su justicia, a Dios el pecado le causa indignación. ¿O acaso, hermanos, cuando nosotros vemos la ley que promueve el aborto, los abortos, o cuando vemos a las personas cuando vemos las violaciones y maltratos a los niños, o cuando vemos a estos falsos maestros prostituyendo el evangelio de Cristo, ¿acaso será que no debe causarnos indignación? No debemos en un momento indignarnos por estas cosas, porque Cristo en una ocasión se indignó cuando vio la casa de su padre convertida en un mercado. Nosotros hemos leído eso, ¿verdad? Cuando él vio los mercaderes. ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice que agarró un látigo y echó fuera a todos los mercaderes, porque habían prostituido, podríamos decirlo así, la casa de él, la habían pervertido, ¿verdad? Entonces él los echó fuera. Entonces cuando nosotros vemos todas estas cosas, todo esto que, como aprendíamos ayer, lo que el mundo llama, a lo que el mundo llama bueno y siendo malo, nosotros debemos indignarnos. La ira en sí no es pecaminosa, pero ahora vamos a lo que decía nuestra hermana Claudia. Dice, porque Pablo hace el énfasis en esto, dice, debido a que la presencia del pecado todavía está ahí, ¿verdad? Todavía está en nosotros. Debemos, la ira puede ser un sentimiento peligroso en nosotros. Y es precisamente por eso que Pablo nos da algunas indicaciones respecto a esto. Dice, en primer lugar, Pablo nos advierte que tengamos cuidado con el pecado que puede generar la ira. Por eso dice, versículo 26, airaos, pero no pequéis. Tan pronto como caemos en el terreno de la falsedad o se nos va de las manos, ¿verdad? Ya no tenemos control de aquellas cosas y viene a nuestro corazón a querernos hacer daño, o expresamos palabras irónicas, palabras hirientes. Ya estamos traspasando el límite, ya hemos pecado contra Dios. Por eso Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No pequéis. No permitamos que la indignación genere rabia y llegue a ser un impulso descontrolado que finalmente llegue a hacernos mucho mal o lleguemos a hacer mucho mal a las personas. Proverbios capítulo 29, versículo 11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. O sea, los que no conocen de Dios dan rienda suelta a toda su ira, pero el sabio la sosiega. El sabio es todo aquel que ha comprendido la palabra de Dios, que entiende la palabra de Dios, que se somete a la palabra de Dios, por eso la sosiega. El sabio inmediatamente viene el problema, lo pone en perspectiva. ¿Qué piensa el sabio para poner el problema en perspectiva? Bueno, él piensa lo importante que es el honor de Dios, la salud espiritual del otro, ¿verdad? Él no piensa en su propia reputación, sino él piensa lo que Dios va a pensar de cómo él va a actuar y lo que él va a decir. Por eso es que él inmediatamente pone en perspectiva su problema, ¿verdad? Pone en perspectiva aquello que le puede causar que él peque contra Dios. Él medita antes de decir algo. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es decir tantas cosas, ¿verdad? Cuando estamos airados, ¿verdad?
cuando estamos enojados. Entonces no meditamos lo que vamos a decir, pero el sabio sí medita, bueno, esto va a traer más problemas, va a acarrear esto, o sea, él pone un panorama general de todo lo que puede ocasionarlo con lo que va a decir. Así que el sabio puede refrenar sus pasiones, él puede refrenarse a sí mismo para no causar más dolor o para no hacer el problema más grande. Así que por eso el versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y para los judíos sabemos que el día concluía, ¿verdad?, la caída del sol. Comenzaba en la mañana y terminaba la caída del sol. Por eso que Pablo nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que quiere decir que debemos resolver el problema antes de que concluya el día, si está en nuestro alcance, ¿verdad? Muchas veces no está en nuestro alcance resolverlo, pero si está en nosotros poder resolver eso, para que no se vuelva un sentimiento de amargura en nosotros. Y encontrar el momento necesario para poder pedir perdón o para perdonar a quien nos hizo algo. Así que, bueno, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Y decía el versículo 27, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. El diablo está acechando, ¿verdad? El diablo está acechando, el diablo está ahí esperando para meter el pie, ¿verdad? En cualquier puertecita que se abra. Es como aquellas personas que cuando ya van a un lugar y ya se va a cerrar, inmediatamente vienen y ponen el pie para que no se cierre la puerta, ¿verdad? Porque ellos quieren entrar. Pues el diablo está ahí esperando esa aberturita para que él pueda entrar y dar de su veneno, porque es lo único que puede dar Satanás: veneno, hasta que en su interior crea un sentimiento de amargura, un sentimiento de celo, un sentimiento de decir palabras hirientes. Así que por eso dice el versículo 27, no deis lugar al diablo. Así que, hermanos, siempre oramos. Espero que hayan comprendido un poco de la clase. Hay muchas cosas que decir respecto a este tema, ¿verdad? El corazón piadoso de aquel hombre que ha sido regenerado. Hermanos, ningún hombre puede ser piadoso, ningún cristiano puede ser piadoso si no deja la mentira, si permite que el sentimiento de la ira se convierta en una amargura en su corazón, si no la desecha antes de tiempo. Y como dice, sigue leyendo, seguimos viendo ahí en el texto, ¿verdad? El que hurte, no hurte más. O sea, el que robaba, no robe más. Tampoco salga de vuestra boca palabra corrompida. Así que ningún hombre cristiano que practique estas cosas puede ser un hombre piadoso. Puede ser un hombre compasivo, puede ser un hombre generoso. Por eso es que Pablo nos enseña que tenemos que desechar todas esas cosas. Si todavía hay algo de eso en nosotros, tenemos que desecharlo para poder tener un carácter conforme al carácter de Cristo. Porque Él es nuestro modelo. Él es a quien nosotros seguimos y Él siempre va a ser nuestra referencia en nuestra vida cristiana. Así que yo le doy gracias al Señor por esta noche, por cada uno de ustedes, por Casa de Oración, también por aquellos que no se pueden conectar. Y oramos siempre, hermanos, oramos siempre porque, como les decía al principio, lo poco que nosotros podamos aprender es
es como un manantial a nuestra vida. Es algo que refresca nuestra alma. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no tenemos interés por aprender, nunca vamos a crear un carácter como el de Cristo. Nunca vamos a crear un carácter como el de Cristo. Y yo creo que todo verdadero cristiano, esa es la finalidad. Llegar al conocimiento pleno, como leíamos en Colosenses 3:10. Al conocimiento pleno. Y debemos siempre descansar en su palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Bendice a mis hermanos cada día, Señor, danos más y más de ti. Ayúdanos a descansar en tu verdad. Gracias porque nos hiciste una nueva criatura, creado según tu verdad, tu justicia, tu santidad. Podemos seguir cada día aprendiendo, Señor. Gracias porque nos enseñas, porque traes paz a nuestro corazón. Y ayúdanos cada día a depender más de ti, a vivir para ti, a dar nuestra vida, nuestro corazón, y que nuestro único anhelo, Señor, sea vivir en obediencia a tu palabra y poner todas estas cosas que aprendemos en práctica para poder reflejar tu luz. Te doy gracias en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina para siempre. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pastor, bendiciones. Gracias, hermano Osman. Otra noche, hermoso tema que hemos podido compartir todos acá. Realmente nos gozamos en el Señor que podamos compartir estos temas porque son de nuestra actualidad, de nuestro día a día. Y realmente la Biblia siempre se enfoca a través del Espíritu Santo en dos modelos, el deportista y el soldado. Siempre nos da esos ejemplos. El deportista dice que de todo se priva para poder estar en forma para competir. Y el soldado realmente hace todo lo que el jefe le manda hacer. Y ese es el cambio que va haciendo el Espíritu Santo, que hermano Osman nos explicó tan bien. Nosotros antes teníamos un jefe, con los textos bíblicos lo veíamos, un jefe que tenía el control de todo nuestro ser. Y ahora tenemos un nuevo dueño que es Cristo, y la carne quiere volver al antiguo dueño, al que nos hacía mal. La carne siempre quiere volver al que nos hacía mal, porque la carne se va a rebelar continuamente y se va a querer bajar de la cruz continuamente. Y por eso es que la Biblia siempre pone esos dos fuertes ejemplos. Soldado no le puede decir que no a su capitán. Un deportista, si quiere estar a nivel mundial, tiene que estar todos los días de su vida entrenando, no comiendo más que esto, llevando una dieta balanceada de acuerdo a cada cuerpo. La nutricionista le va a decir, no, vos no podés comer esto, el otro, probá esto, el otro, porque si no se te van a romper los músculos cuando corras. Y si querés estar a ese nivel, tenés que estar. Y eso el Espíritu Santo hace en nosotros, y no es mágico. Dios no es mágico. Tenemos que luchar todos los días. Estaba justo hoy viendo Spurgeon que decía, un cristiano no está en más peligro, a ver si lo digo bien, el cristiano está en mayor peligro cuando se cree que es una persona piadosa y humilde. Cuando te la crees, es cuando más en peligro estás. Porque así le pasó al diablo, porque así le pasó a la hermana de Moisés con Moisés, porque así le pasa y nos pasa a todos cuando nos creemos que ya estamos arriba y nos golpeamos la boca contra el piso para darnos cuenta que es solo por su gracia y por su amor, ir cambiando el carácter cada día. Gracias, hermanos.
la paz del Señor. Que tengan un hermoso día mañana. Continuamos caminando. Y nos vamos a encontrar nosotros el domingo en casa de oración. A la misma hora, a las 5. Los jóvenes se van a encontrar en su tiempo. Vamos a seguir orando el uno por el otro y preparando, hermanos, una hermosa fiesta de Navidad. Vamos a tener Santa Cena y vamos a tener participación de toda la iglesia en ese hotel que nos proveyó Dios también. Gracias, hermano Osman, por esta noche y por este estudio. Que el Señor te siga dando sabiduría. Bendiciones, hermanos. Amén, pastor. Bendiciones, hermanos. Feliz noche. Bendiciones.